Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono en su tercera llamada oficial este año sobre la guerra de Ucrania. Según declaró el mandatario estadounidense, Rusia y Ucrania iniciarán negociaciones de inmediato y establecerán las condiciones para ello. Mientras Putin dijo que los esfuerzos para poner fin a la guerra estaban en camino correcto y que Moscú estaba listo para trabajar con Ucrania en un memorándum sobre un futuro acuerdo de paz. Para analizar esta llamada nos comunicamos con Carlos Patiño. Él es docente de la Universidad Nacional de Colombia, escritor y analista, además autor del libro Guerra en Ucrania, origen, contexto y repercusiones de una guerra estratégica de impacto global. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Comienzo preguntándote, ¿se han producido avances reales en estas conversaciones? No, la respuesta es que no se ha producido realmente ningún cambio de fondo, pero el único cambio ha sido la llamada o la conversión directa entre Donald Trump y Vladimir Putin, por lo menos la que se conoce en público y que está relacionada con el conflicto en Ucrania. Pero de fondo los puntos siguen siendo inamovibles, es decir, Rusia sigue exigiendo que Ucrania ceda territorio, que ese territorio cedido sea reconocido internacionalmente, algo que Estados Unidos ya ofreció a Rusia el 12 de febrero a través de Pete Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien dijo en una cumbre en Bruselas en la OTAN que Ucrania tendría que ceder territorio y eso implica la península de Crimea y las provincias de Gerson, Donetsk, Lugansk y Zaporilla, y en ese contexto pues para Ucrania esto resulta inaceptable. Luego hay otras dos exigencias de Rusia que también son prácticamente inasumibles para Ucrania. La primera de ellas es que se plantea un veto de imposibilidad de ingreso de Ucrania dentro de la OTAN, y la tercera, que Ucrania tiene que quedar con una capacidad militar limitada para defenderse, lo que obviamente anticipa futuras agresiones. En consecuencia, realmente no ha habido ningún tipo de avance frente a estas conversaciones. Profesor, entonces, ¿qué significa este supuesto memorándum en el que trabajarían Kiev y Moscú? Pues es realmente una forma de ganar tiempo desde el punto de vista de Moscú, y de acuerdo a las exigencias de Donald Trump, que pretende exigir un acuerdo de paz o que ha intentado exigir un acuerdo de paz inmediato, posicionándose de alguna forma del lado de Moscú. Y habría que recordar, y es importante nunca olvidar, que Donald Trump durante toda su campaña presidencial, incluso durante los 2 meses en los que estuvo de presidente electo y en la conferencia de prensa de Mar-a-Lago del 7 de enero, siempre afirmó que resolvería este conflicto en las primeras 24 horas de su permanencia en el despacho Oval. Obviamente han pasado más de 100 días, no lo ha logrado, y aquí empieza a convertirse o empieza a surgir un asunto muy importante, y es por qué Donald Trump de alguna manera se alinea con el agresor, en este caso Rusia, no con el agredido, obviamente Ucrania, y en consecuencia queda la duda si además detrás de esto hay una especie de concepción transaccional frente a las aspiraciones que Donald Trump ha mencionado con respecto a su gobierno y a los Estados Unidos, que implican el territorio de Groenlandia, el de Canadá y obviamente el canal de Panamá. Bueno, ¿y cuál es su teoría, profesor, sobre esta alineación? Porque además en su cuenta de Truth Social, Donald Trump no solo anuncia que están dispuestos a negociar, sino que dice que está interesado en ampliar sus negociaciones comerciales con el Kremlin una vez termine lo que él califica como un baño de sangre. Pues en realidad hay que recordar que Donald Trump en varias ocasiones ha culpado a Ucrania de la guerra, ha dicho que Ucrania ha sido responsable de la guerra por no haber transigido, perder territorio que Rusia reclama como propio, en una condición de revisionismo histórico basado en una interpretación equivocada de la historia. Y en esta concepción también Donald Trump le da prioridad a realizar negocios, como lo que él llama, y sobre el derecho internacional y sobre el derecho a Ucrania a ser un Estado y una nación soberana e independiente. Habría que recordar que su delegado para negociar con Rusia, es igual que en muchos conflictos de Medio Oriente, es Steven Witkoff, digamos, negociante, un empresario de bienes raíces, muy alejado desde las perspectivas históricas y militares en las que se mueve Rusia, y en ese contexto Rusia pues está en medio de un proyecto de reimperialización que se basa en el revisionismo histórico. Bueno, podríamos decir que estas conversaciones que se dan entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin
podrían ser incluso una suerte de pantomima o de fachada para los acuerdos comerciales, porque finalmente lo que vemos es que el Kremlin no tiene mayores incentivos para detener la guerra o para ceder en algún tipo de acuerdo. Finalmente ya recuperó Kursk, ha tomado más de 3.000 kilómetros de Ucrania en estos años de guerra. Lo que vemos es ahora un ejército ucraniano que está debilitado y un Volodymyr Zelensky que tiene que hacer malabares para recibir la ayuda de Estados Unidos. Sí, en realidad, como lo dices, tienes toda la razón. No hay ningún incentivo para Rusia. No solamente no lo hay, sino que, como se ha señalado en diversos medios internacionalmente, Vladimir Putin viene acariciando la victoria de acuerdo al cambio de posición que los Estados Unidos ha asumido bajo el gobierno de Donald Trump. Y en ese contexto, pues no hay realmente ningún afán para llegar a alguna finalización del acuerdo. Y esto lleva a que desde el principio, desde que Donald Trump asumió la presidencia, pues el único que podrá salir sacrificado en este contexto va a ser el Estado de Ucrania, la sociedad ucraniana y el gobierno de Volodymyr Zelensky. Habría que recordar que además llegamos a esta conversación con una petición reiterada tanto de Vladimir Putin como de Donald Trump, de celebrar elecciones en Ucrania para intentar que quede un presidente más favorable a la negociación tal y como Vladimir Putin la plantea. Negociación que además, en otras palabras, es fundamentalmente una rendición ucraniana. Bueno, abandonará entonces Donald Trump los esfuerzos de tregua y de fin de la guerra, porque el vicepresidente J.D. Vance dijo esta mañana que no era un conflicto de Estados Unidos, y no solo él, sino varios funcionarios del gobierno estadounidense han dicho ya varias veces que si no hay avances, pues ellos simplemente se van. En realidad es una posición, digamos, a la que apuntan tanto J.D. Vance como muchos otros funcionarios, bajo la idea de que Estados Unidos no liderará una parte importante del mundo, se concentrará en su propia esfera de influencia y bajo ese sentido dicen, esa no es su guerra ni tiene ningún papel que jugar. Y esto lo hacen entre otras porque en últimas lo que estarían haciendo es certificar que la decisión de prácticamente dejar de lado a los líderes, a los aliados occidentales, pues es definitivamente cierto y deja la guerra ucraniana como un problema europeo. Pero aquí hay que recordar que la guerra ucraniana es una guerra que no involucra únicamente a los ucranianos, sino que tiene un impacto directo sobre Polonia, los países del Báltico, Letonia, Lituania, Estonia. Ha tenido una clara repercusión en Oriente Medio y tiene un efecto directo sobre la península de Corea y sobre Taiwán. De forma tal que en este contexto, pues estamos más frente a una especie de transacción imperial y de esferas de influencias que frente a una especie de liderazgo con respecto al derecho internacional, tal y como lo hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial al día de hoy. Ahora, quiero preguntar por el impacto dentro de Estados Unidos y dentro de la base de votantes de Donald Trump, porque como usted mismo ha dicho muy bien, profesor, pues él promete que va a terminar la guerra de Ucrania en 2 días, después, como también es costumbre, suaviza sus declaraciones y dice que tal vez le pueda tardar un poco más, después manda este mensaje de que podría abandonar definitivamente los intentos de un acuerdo, es decir, son unos mensajes mixtos muy fuertes los que entrega Donald Trump cada vez que habla de la guerra de Ucrania, y yo quiero aquí saber si esto pone en riesgo su capital político, por ejemplo. Pues aún está, digamos, aún es pronto para saberlo. Creo que la guerra en Ucrania no pone tanto en riesgo su capital político como sí lo hace en el problema de los aranceles, que ya ha afectado muy seriamente a la economía de los Estados Unidos. Y en este caso, en principio, no es muy visible para el votante demócrata, perdón, votante norteamericano promedio. Lo que sí es que fortalece quizás a los demócratas, aunque todavía no hay una figura clara entre los demócratas que le pueda hacer contrapeso a Donald Trump, y por el contrario sí se sabe que hay una parte importante de los republicanos que de alguna manera han aceptado las ideas y las nociones de Donald Trump con respecto a Ucrania o respecto a su interpretación incluso con respecto a Gaza. En este contexto, pues estamos todavía en un proceso de ver cómo se desenvuelven los hechos, pero quizás aquí empieza a jugarse la estabilidad de la mayoría del Congreso, de la mayoría republicana del Congreso de los Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como del Senado, en las elecciones de mitad de término del año entrante. Ahora, la otra duda que me surge es si el gobierno del Kremlin está jugando al desgaste junto con Estados Unidos, pensando en que quién sabe cuánto tiempo más podría Volodymyr Zelensky resistir los embates rusos, que ha fortalecido su posición en la guerra, que ha ganado territorio en los últimos meses, que como decíamos recuperó Kursk. Es decir, estamos viendo la posibilidad de que Volodymyr Zelensky ya no aguante más y haya una necesidad urgente, por ejemplo, del llamado a elecciones que tanto ha evitado el mandatario y en
el que tanto ha insistido no se puede si no hay presupuesto y si el país se mantiene en guerra? Bien, aquí hay que decir que desde el principio una parte importante de los estrategas del Kremlin han apostado por el desgaste y el cansancio de las democracias occidentales, que a diferencia de Rusia, que es una autocracia, la sociedad o el desgaste de la sociedad no cuenta, y en el caso de las sociedades occidentales sí tiene un peso absolutamente determinante, y para muchos empieza a volverse realmente inasumible continuar con la guerra en Ucrania, que es una guerra que ya va por su cuarto año, que tiene más de 1 millón de víctimas, entre muertos, prisioneros y o desaparecidos, tanto civiles como militares. En este contexto, pues además aparece un hecho realmente muy fuerte, y es que no solamente Volodymyr Zelensky no cita a elecciones porque hayan problemas presupuestales, sino que es que además legalmente la estructura del país no puede citar elecciones porque se considera que bajo una condición de movilización especial y en condiciones de guerra, la citación de elecciones es prácticamente imposible. En ese contexto, pues estamos frente a prácticamente una situación sin salida, un callejón sin salida, en el que Rusia tiene las de ganar y en el que todavía la industria europea y la industria europea de defensa y la capacidad europea de defensa se tardarán un tiempo para reemplazar la posición de Estados Unidos en soportar a Ucrania. Pues bien, es Carlos Patiño, docente de la Universidad Nacional, estudioso sobre Ucrania. Muchas gracias, profesor, por una conversación muy enriquecedora. A ustedes, gracias. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más.